Jóvenes, buenas tardes. Es un placer dirigirme a todos ustedes. Yo soy el profesor Antonio Alejo del curso de literatura y el primer tema que vamos a ver es los géneros literarios. Tú te preguntarás, ¿qué es un género literario? ¿Con qué se come? Bien, mira, se denomina así a cada una de las clases en las que se dividen los textos literarios. Tú por texto literario entiendes que son pues tus cuentitos, tus poemitas, tus novelas, etcétera. ¿Bien? Ahora, estos géneros literarios a su vez tienen una clasificación, también llamada subgéneros literarios o especies literarias. ¿Cuántos géneros literarios tenemos? Bueno, son tres los importantes. Acá yo te voy a poner cinco para que lo vayamos definiendo correctamente y de una manera breve. El primer género es el género épico, el género más antiguo, también llamado género poético. Aquí encontramos los poemas épicos, las epopeyas y los cantares de gesta. El segundo género está asociado con todo tipo de poesía: odas, elegías, églogas, epístolas, madrigales, himnos, sátira. Lo vamos a encontrar en el género lírico. El tercer género que está ligado al teatro, el género dramático. Encontramos lo que es la drama, la comedia y la tragedia. Recuérdate que en el género épico vamos a encontrar al género narrativo. Y en él encontramos a los cuentos, los microcuentos, las novelas, los mitos, las leyendas y las fábulas. Y por último, y no menos importante, el género didáctico o expositivo, en el cual encontramos al ensayo. El género épico. Este es el género más antiguo. Bien, fue desarrollado por las antiguas culturas, la cultura china, la cultura hindú, la cultura sumeria, mesopotámica, egipcia, etc. En la cual se expresan pues hechos heroicos, místicos, legendarios, donde generalmente los personajes suelen ser dioses o héroes. Tenemos a la epopeya. Es una narración extensa, larga, es una narración guti, en verso, ¿bien? Que suele ser de corte popular. Los sucesos que acontecen pues van a ser muy importantes para un determinado pueblo. Tenemos por ejemplo la Odisea o la Iliada, ¿bien? Estas grandes epopeyas del gran poeta ciego Homero. Recuerda que en la Iliada aparece Aquiles y en la Odisea aparece el gran Odiseo o Ulises. La Eneida y el Ramayana de la cultura hindú. Los cantares de gesta. Estos cantares aparecen en la Edad Media y tenían como una función reemplazar a las epopeyas antiguas, la epopeya clásica. ¿Bien? En un cantar generalmente vas a ver dos características. Uno, que los personajes principales van a ser héroes emblemáticos, y dos, que suelen ser de forma anónima. A lo largo de la historia han existido muchos cantares, pero solo tres han sido los más importantes. Tienes el cantar del Miocid, del pueblo de España, el cantar de los Nibelungos, del pueblo de Austria, o para muchos de Alemania, el canto o cantar del Roldán, de Francia. Encontramos también los poemas épicos. ¿Recuerdas que el cantar reemplazaba a la epopeya? Pues los poemas épicos buscaban regresarnos a la epopeya clásica. Y en ella encontramos pues hechos legendarios y grandiosos. Un claro ejemplo es la obra de Alonso de Ercilla, La Huracana. Tenemos El Cíclope y Orlando Furioso. El segundo género, el género lírico. Este género es el que vamos a asociar con todo tipo de poesía. En él, el autor expresa qué cosa: sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas, sus emociones. Es decir, todo lo que siente lo va a expresar a través de la pluma, del lápiz. Bien. Acá podemos diferenciar los tipos de texto escritos en verso o en prosa. Vimos que como subgéneros tenemos a las odas. ¿Qué es una oda? Pues es una alabanza. Bien, ahora, una oda generalmente elogia, exalta algún tema o alguna persona. Tienes, por ejemplo, Oda a la mujer y Oda al autor del mar, del gran poeta arequipeño Mariano Melgar. Elegías. Las elegías suelen ser poemas
Poemas cortos, poemas con una temática triste, melancólica, que habla del desdén, de la indiferencia. ¿Bien? La elegía interrumpida de Octavio Paz es un claro ejemplo. Recuerda que el señor Melgar también escribió diversas elegías. Tuvo 5 elegías. Una de ellas, ¿por qué al verte volví, Silvia querida? ¿No? Tóxico Melgar, que se lo dedica pues a su distinguida dama de Silvia. Los églogas. Estos poemas, bien, tenían un sentido armonioso, un sentido en forma de canto, donde los pastores eran los personajes. Hoy en día tú para enamorar dedicas pues Tusa, canciones de Anuel, Bebecita Brr, de Bad Bunny. Bien, en ese entonces los pastores enamoraban a las pastorcillas con los églogas. Salicio Nameroso, del gran poeta Garcilaso de la Vega, este poeta español que fue pues descendiente del Inca Garcilaso de la Vega, aunque no lo creas. Las epístolas. ¿Qué es una epístola? Una epístola es una carta, bien, es una carta. Claro ejemplo tienes Carta Silvia del gran Mariano Melgar. Esta obra contó con alrededor de 522 versos. Imagínate lo tóxico que fue Melgar. Tienes los madrigales, que son poemas cortitos, poemas breves, donde hay una temática de armonía, de amor, de amenidad. Y es acá donde se van a combinar dos tipos de versos. Los versos heptasílabos de 7 sílabas y los versos endecasílabos de 11 sílabas. Los madrigales de Gutiérrez de Cetrina, un claro ejemplo. Los sonetos. Recuérdate, un soneto son composiciones de versos alejandrinos. ¿Y qué son los versos alejandrinos? Versos de 14 sílabas. Versos de 14 sílabas. Acá, bien, generalmente vamos a encontrar dos tipos de estrofa. Los cuartetos y los tercetos. Un soneto, recuérdate, que está constituido por 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Y qué es un cuarteto? Pues es una estrofa de 4 versos y un terceto es una estrofa de 3 versos. Bien. Tienes también lo que son los himnos. Tú sabes que un himno pues suelen ser canciones de temática religiosa, los salmos. Bien. La famosa sátira. La sátira es un recurso que se usó para ironizar de manera burlona a ciertas personas, a ciertos personajes, a un hombre de gran nariz del español Francisco de Quevedo, la cual está dedicada pues a una persona narizona. Aunque recuerdo que no hay personas narizonas, hay personas que tienen la cara hundida, pero no narizonas. Tercer género, el género dramático. Este género, como te mencioné, está asociado a lo que es el teatro. Bien. Suelen presentar episodios de la vida cotidiana de los seres humanos por medio de un diálogo. Tenemos 3 subgéneros. La comedia, el cual es un subgénero realista. Los personajes son comunes y complejos. Y siempre el protagonista lucha con su villano, con su enemigo. A esto se le conoce como antagonista. ¿Bien? Y el final siempre suele ser un desenlace alegre. Tartufo o el impostor del gran Molière. La drama es un subgénero no realista. Suelen ser generalmente anécdotas donde los personajes son ordinarios, chabacanos, simples, ¿no? Generalmente quieren que el lector tenga una respuesta emocional ante los sucesos que se cuentan. Tienes una obra del género dramático como es Natasha, una obra de Perú, del gran Alejandro Casona. Recuerdo también que la primera obra del Perú, que fue Ollantay, también pertenece al género dramático, ya que es una pieza de teatro del Inca Pachacútec. Y por último tienes la tragedia. Es un subgénero realista, ¿bien? Y los personajes pues tienen una finalidad, la cual es producir una crisis ante el lector o receptor. Tienes Edipo Rey del gran Sófocles. El género narrativo. Este género es el género con el que todos hemos empezado a leer desde pequeños. Acá los elementos que solemos encontrar pues son personajes, escenario y narrador, a diferencia de los demás textos literarios como las epopeyas.
Cuentos. ¿Qué son los cuentos? Son narraciones cortas, breves, basadas en hechos reales o ficticios. ¿Bien? Tienes, por ejemplo, los gallinazos sin plumas del padre del cuento peruano, del gran Julio Ramón Ribeiro. Dos hermanitos que se tienen que levantar todas las mañanas, Enrique y Efraín, para alimentar pues al chancho Pascual. Este chancho, el cual era pues mascota de Don Santos, abuelo de los dos niños. Los microcuentos son cuentos muy breves que generalmente comprenden entre 100 y 150 palabras. Suelen tener una temática libre. Tienes 7 veces del gran Nicolás Martín, escritor peruano, escritor arequipeño. Mitos. Son relatos tradicionales que han ido pasando pues de generación en generación, al igual que las leyendas, bien, donde se cuentan pues hechos sobrenaturales como dioses y monstruos. Las leyendas también, recuérdate que al igual que el mito, se sitúan en diversos lugares o tiempos. Bien, tenemos por ejemplo la Llorona o la Sirena del Puente Grau. Estas son leyendas de acá de Arequipa. Fábulas. ¿Recuerdas las fábulas de Esopo que te hacían leer cuando eras pequeño? Pues bueno, los personajes generalmente que eran animales, ¿sí o no? Bien, las fábulas son composiciones en donde tiene una función, darte una enseñanza, darte una moraleja. Tienes las fábulas de Esopo que te mencioné y El cantero y el asno del gran Mariano Melgar. Mariano Melgar, recuérdate que también escribió pues diversas producciones literarias como fábulas, fue un gran fabulesco. Novelas. Estas novelas son narraciones escritas en prosa, la manera de diferir del autor, recuérdate que eso es la prosa, cuyo fin era causar un placer al lector. Debido al contenido que estos tienen, pues generalmente se dividen en novelas de crítica, como por ejemplo Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Esta es una novela en donde se critica el gobierno del presidente Manuel Odría. Tienes novelas de amor, ¿no? Las novelas juveniles, por ejemplo. Tienes novelas de política, biográficas, como El Sexto, del gran José María Arguedas, donde nos cuenta pues su paso por la cárcel, por el penal El Sexto. Novelas ficticias, como por ejemplo Harry Potter, La Metamorfosis de Frank Kafka, Gregorio Samsa, una mañana despierta convertido en insecto. Y por último, el género didáctico, también llamado expositivo, en donde el autor acá generalmente trata de informarte de hechos reales y verdaderos, hechos veraces, que generalmente le engloba en determinados tiempos, ya sea pasado, presente o futuro. Como única característica te dije que tenía, como único subgénero tenía el ensayo. El ensayo tiene la característica especial de exponer un argumento, de exponer ideas sobre un determinado tema. Tenemos la gran obra del moqueguano José Carlos Mariátegui, los 7 ensayos de la interpretación de la realidad del Perú, ¿no? Justamente le llama 7 ensayos porque suelen ser 7 temas que abarca Mariátegui: culturales, políticos, religiosos, sociales, económicos, temas educativos y literarios. El último tema que abarca son los temas pues, de la literatura. Bien, ahora nos toca practicar. Tenemos acá 6 preguntitas, las cuales quiero que la hagas en tu cuaderno. Bien, me estás escuchando en tu cuaderno. La pregunta 7, me tienes que hacer un listado de 5 obras del género épico, lírico y dramático respectivamente. De acuerdo a la estructura de un soneto, tienes que componer uno, rima y temática libre. Recuérdate que un soneto tiene versos alejandrinos, es decir, versos de 14 sílabas. Y 2 cuartetos, 2 tercetos. Y me haces un breve resumen de este tema. Bien. ¿A qué género literario pertenece el señor César Vallejo? Tú sabes que el señor Vallejo fue un gran poeta, aunque abarcó muchos tipos de texto, pero su especialidad fue la poesía. ¿Fue didáctico? ¿Género didáctico? Podría ser. Recuerdo que escribió ensayos diversos sobre política, pero no es su especialidad. ¿Narrativo? ¿Escribió Paco Yunque? Sí, pero no es su especialidad. ¿Podría ser género poético? Podría ser, pero ¿qué es lo que pasa? Recuérdate que el género poético fue el género más antiguo de la historia, y Vallejo es más contemporáneo, es más moderno. Tenemos lírico o épico. Exacto, muy bien. El género épico también es llamado poético. Nos queda el género lírico. Respuesta correcta, lírico. Bien. Entonces, las demás preguntitas tú las resuelves. Me haces las 7, 8 y 9 también.
Y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Ha sido un gusto, nos vemos.